Iniciar la grabación. Buenas amigos y amigas de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre la relatividad ontológica de Quine. No se olviden del título de este video porque al final vamos a saber por qué se llama así. Primero tenemos que hablar sobre la indeterminación de la traducción. Vamos a suponer que existe una tribu. Esta nunca ha sido descubierta, no sabemos por qué, no me pregunten por qué, solo vamos a suponer que nunca se la ha descubierto. Y va a llegar un explorador que por curiosidad o por lo que ustedes quieran, quiere aprender el idioma para poder hacer un diccionario, conseguir fama, conseguir dinero o para alguna buena causa que no sea egoísta. Y quiere hacer un diccionario. Ahora bien, vamos a suponer que todo va bien, que él se lleva bien con la comunidad y un día sale con un nativo porque tienen hambre y quieren cazar. Ahora bien, el nativo ve algo por los arbustos y dice Gabadai. Y el explorador, como no sabe el idioma, se queda observando para tratar de saber qué significa Gabadai. Ahora bien, el explorador ve algo en los arbustos y, oh sorpresa, es un adorable conejito, pero todavía no sabe si es que se está refiriendo a eso. No sabe si Gabadai significa este adorable conejito. Ahora bien, se preguntarán por qué no sabe si se refiere al conejo, si lo está viendo, qué le pasa. Pues estas son las razones. Las razones serían que no se sabe si se está hablando de todo el conejo. Lo segundo sería que no se sabe si estamos hablando de alguna parte del conejo, es decir, si estamos hablando de las orejas, si estamos hablando de la cabeza o de la cola, ya que existe la posibilidad, que es lo más probable, que el nativo solo haya visto las orejas o la cola del conejo. Así que no se sabe. Y el último es que puede ser que lo haya visto totalmente, que sepamos que es un conejo, pero que puede que sea un conejo joven o un conejo adulto. Entonces no sabemos si es que se está refiriendo a alguna de estas etapas del conejo. Así que el observador está como que, ¿y ahora qué hace Gabadai? Y este texto nos plantea que hay dos maneras para determinar el significado. El primero es por la ostensión. ¿Qué es la ostensión? La ostensión es señalar al objeto que se aplica la palabra, es decir, que yo cojo el conejito y digo, esto de aquí es un conejo. O puedo señalar las orejas y decir, esto de aquí es Gabadai. Es decir, voy a señalar lo que significa la palabra. Y el aparato de individuación se fundamenta en tres cosas. Primero, el demostrativo, es decir, que estemos hablando del conejo, que establezcamos que estamos hablando del conejo y no de otra cosa. Segundo, el número, porque puede ser que haya visto más de 2 conejos. Así que tenemos que saber si Gabadai se aplica a un solo conejo o más de un conejo. Y la identidad, porque hay que determinar si el conejo es macho, es hembra, si es adulto o si es joven. Dependiendo de todo esto es que se menciona Gabadai, y una vez que establezcamos todo esto sabremos de qué estamos hablando. Ahora bien, para entender dónde surge el problema es necesario hablar de la semántica crítica, sobre todo de la sinonimia que se da en los idiomas. Ahora bien, para esto voy a necesitar otro ejemplo y he puesto esta imagen que se va a mover a continuación. Las letras que están en la parte inferior y el lado derecho de la imagen son azúcar y sugar, que son dos traducciones o dos palabras que reflejan lo que significa la imagen. Y la sinonimia es esta relación
es ¿cómo decirlo? Como esta igualdad entre el significado de estos dos términos con respecto a la imagen de la que estamos hablando, porque ambos, en español y en inglés, se están refiriendo a lo mismo. No se olviden de este tema porque esto nos va a dar luces para lo que vamos a hablar luego. Ahora bien, retomando Gabbadai y el conejo, todavía existe un problema. Ya supongamos que ya, para no hacernos tan largas la vida en esta traducción, que el traductor le coge a Gabbadai como conejo, parte de conejo y estadio de conejo. Les ponen como traducciones aceptables. Ahora bien, Gabbadai es el lenguaje objeto. El lenguaje de fondo es la manual de traducción española y el objeto o los objetos van a ser conejo, parte de conejo, estadio de conejo, que es el resultado de esta traducción al español que se ha hecho. Ahora bien, se preguntarán si ya establecimos más o menos qué significa Gabbadai, ¿dónde está el problema? Pues el problema está aquí, que vamos a caer en una regresión al infinito. Y ahora bien, ¿qué es una regresión al infinito? La regresión al infinito nos quiere decir que el conejo, la palabra conejo en sí no tiene un significado en sí mismo, es decir, que por sí solo no significa nada, ya que y que es algo muy curioso y que tiene mucho sentido, depende de otro lenguaje, es decir, conejo ya no pasa a ser el objeto, sino ahora pasa a ser el lenguaje objeto. Y este lenguaje objeto también está en función de otro lenguaje de fondos. Y vamos a tener que poner un ejemplo para que me entiendan mejor. Cogemos a la palabra conejo en español. Vamos a poner la teoría o el lenguaje de fondos que va a ser el manual de traducción en inglés. Y el resultado o el objeto que va a ser rabbit. Si ven cómo se repite la triada otra vez, se repite de nuevo este problema. Conejo está en función de la teoría de fondos, ya que rabbit es la imagen del conejo y aquí vamos a creer en esta regresión, ya que cada vez que establezcamos de nuevo una traducción, esta también va a estar otra vez en dependencia a otra teoría de fondos. Y de nuevo lo que teníamos como objeto va de nuevo a pasar a ser un lenguaje objeto. Y eso se va a repetir una y otra y otra y otra y otra vez y otra. Por lo que caeríamos en una regresión infinita. Por lo tanto, podemos caer en conclusión o podemos decir como conclusión que un lenguaje objeto siempre de lo siempre va a estar en función de un lenguaje de fondo determinado. Es decir, vamos a tener el lenguaje objeto español o el lenguaje objeto 1 y este va a estar en función de un lenguaje objeto de un lenguaje de fondos 1. Y así hay una variedad de lenguajes de fondo. Y aquí es donde se da la relatividad. Y por eso es que este libro o este tema se llama relatividad ontológica, ya que si bien todos los seres existen, todos los seres tienen un significado, tienen una realidad, existen como entes, estamos vivos, no podemos negar que no existan conejos. Sí, todos existen, pero el significado que hay detrás de estos está en función de una teoría de fondos. Y hay muchas teorías de fondos para lo que nosotros significa conejo. En otro continente, en otro país, en otra nación puede tener un nombre totalmente diferente. Puede que incluso no sea un conejo, no le llamen conejo. O podemos poner un ejemplo más exagerado diciendo que viene un marciano y para él no significa conejo. Entonces, esta es la relatividad, porque no hay algo establecido como una ley que te diga conejo es igual a esto, Gabbadai es igual a conejo.
sino está en función de una teoría. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo dejan ahí. Y muchas gracias.